Bueno, nuestro grupo está conformado por Alison Gordillo, Camila Marentes, Santiago Sánchez, Valentina Dorantes y Juan Martín Valencia. El día de hoy vamos a hablar sobre las macros para el análisis de datos a través de histogramas. Vamos a dar una pequeña introducción de qué son los histogramas. Pues los histogramas son una herramienta estadística que permite analizar un conjunto de datos. Para este trabajo, el conjunto de datos fue brindado por el profesor Néstor Porcel por medio de un archivo Excel en el cual se evidenciaban dos tablas, una tabla de medidas de diámetros y una tabla de medidas de largos con sus respectivas especificaciones nominales y su tolerancia. De igual forma, podemos decir que las macros son una herramienta que facilitan el cálculo y análisis de la media, mediana y moda de los datos. De igual forma, el cálculo y análisis de las medidas de dispersión, como lo son la desviación estándar, ya que esto se pedía en el trabajo. Para el desarrollo total de este trabajo, se elaboraron dos macros por medio de la herramienta Visual Basic, la cual por medio de códigos permite realizar una programación que facilita su uso y desarrollo. Como, como objetivos, tenemos el objetivo general, que es identificar y utilizar herramientas que permitan la elaboración de macros para generar histogramas de frecuencia, cálculos de medidas de tendencias centrales y medidas de dispersión. De igual forma que estos puedan ser analizados generando opciones de mejora respecto a la problemática presente. Esta herramienta utilizada fue Visual Basic. Como objetivos específicos tenemos hacer uso de la herramienta Visual Basic por medio de la extensión de Excel, la cual permite desarrollar una programación que facilita el uso y la generación de los cálculos correspondientes para el problema, el cual eran las dos tablas. Realizar por medio de la herramienta la formulación y programación correspondiente para dos macros, las cuales permitan calcular mediana, moda y media, asimismo como el rango y la desviación estándar. Y una segunda macro que permita calcular las medidas de tendencias centrales y las dispersiones correspondientes a cada ejercicio planteado. Finalmente, tenemos realizar comparaciones de los resultados obtenidos en cada una de las macros para generar recomendaciones de mejora. Las macros son una herramienta muy útil, ya que permite la automatización y realización de trabajos complejos. Esto permite la eficiencia y eficacia en cualquier tipo de trabajo. Para el presente proyecto se realizan dos macros, en donde a partir de los datos de tendencia, de desviación, moda, mediana, rango y desviación, para la primera se hace el análisis de histogramas de frecuencia y para la segunda se realiza el teorema del límite central. Llevamos a cabo dos macros después de tener nuestras tablas de datos de Excel proporcionadas por el docente, ayudándonos del programador y de Visual Basic que nos da Excel. En este costado podemos encontrar los módulos. Al entrar en gestión de datos podemos encontrar todas nuestras variables principalmente. Las tenemos distribuidas de esta forma. Y también abajo todas las que digan dim, como por ejemplo esta es una variable. Nuestras variables, explicándolas, siendo rango de datos, es un número de datos o número de filas o de columnas que tiene el Excel, es como los datos universales. Canceldas, que es se refiere a la cantidad de celdas que sean seleccionadas. En referencia podemos encontrar que son para almacenar información del Excel que tenemos o pues con los datos, en este caso, con los datos seleccionados. Y la matriz de datos es copiar y pegar en una matriz los datos que están en la pestaña de datos. Aquí podemos encontrar toda nuestra programación, toda nuestra macro completa, siendo de aquí para abajo nuestra macro 1, finalizándola acá y comenzando aquí la macro 2.
dándole un fin. Después, en otra pestaña, encontramos aquí el de borrar. Y asimismo, el de volver, dándole su respectiva finalización. Y por último, teniendo acá la que es de clic o para cargar los datos, teniendo en cuenta que es toda esta programación para que funcione nuestra macro. A continuación, podemos ver el menú principal, el cual está conformado por 4 diferentes figuras. La primera es un histograma color naranja. Esta desglosa la macro, explora datos, genera histograma y el gráfico. Al lado derecho tenemos un símbolo de color azul con la forma de una caneca. Esta cumple la función de borrar los datos anteriormente colocados. En la parte de abajo vemos un plano cartesiano, medio plano cartesiano con una curva normal. Esta gráfica en verde lo que hace es desglosar el teorema del límite central colocando el valor de n igual a 7. Y por último tenemos una flecha negra apuntando hacia arriba cuya función es la de cargar datos. Para que esta cumpla su función se debe seleccionar la pestaña del costado inferior llamada datos y así elegir los datos que se piensa o se quiere solucionar. Para cargar nuestros datos, vamos a seleccionar la flecha hacia arriba y nos va a salir este letrero que dice, para cargar los datos se debe abrir la pestaña de datos y seleccionar el rango. Entonces vamos a aceptarlo y vamos a la pestaña de datos. Vamos a seleccionar la primera tabla de datos, que es medida de diámetro, siendo este 630 datos, y la cargaremos. A continuación mostraremos la macro 1 y la macro 2 de esta tabla de datos. A continuación podemos observar la macro 1 de medidas de diámetro. Entonces, esta calculó las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, las cuales son la media, la moda, la mediana, el rango, la desviación estándar, respectivamente. Entonces, también con esto se logró encontrar los límites con lo que pudimos hacer la tabla de frecuencia. Los límites fueron el mayor 51.7 y el más pequeño 33.28. Estos con una amplitud de 1,78845 y un número de intervalos igual a 11. También podemos ver el histograma que se pudo realizar. Con estos datos que se obtuvo un buen resultado. Por último, tenemos una flecha que nos permite dar la opción de regresar a la pantalla principal. Aquí podemos notar, para hacer nuestra segunda macro, nos va a salir este letrero que dice, para la agrupación de los datos iniciales se debe indicar un n. Indicado por el docente, los valores tienen que ser n igual a 7 y aceptar. Obteniendo aquí la macro 2 de nuestra primera tabla de datos. Entonces proseguimos a regresar al menú principal, donde utilizaremos la opción de la caneca azul, que es para borrar los datos. Ahí vemos que se han eliminado y ahora vamos a utilizar la flecha negra apuntando hacia arriba para asignar unos nuevos datos a nuestra macro. Yendo a la pestaña de datos de la parte inferior. Okay, aquí podemos ver que estamos buscando esos datos. Y ahora estamos listos para, con el símbolo naranja, generar nuestra macro 1. Aquí tenemos nuestra macro 1, que ha sido con 1302 datos, en donde nos pudo calcular las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, siendo nuevamente la media, la moda, la mediana, el rango y la desviación estándar. Además de la tabla ya de frecuencia
con la cual pudimos también mirar el número más grande, el número más pequeño, la amplitud del intervalo y el número de intervalos. Por último, tenemos el histograma en la parte de abajo, donde podemos ver que tenemos un buen resultado. Así que proseguiremos a devolvernos con la flecha de color negro para generar nuestra macro número 2. De nuestra segunda tabla de datos. Entonces nos pide para la agrupación de los datos iniciales se debe indicar un N. Vamos a usar N7 datos. Al aceptar encontramos nuestra tabla de frecuencias, nuestra tabla de medida de tendencia central, dispersión también, la información de los datos, todo el histograma respectivo a la macro y nuestro botón para regresar. Asimismo podemos borrar la macro 1 y la macro 2 de nuestra tabla de datos número 2 y volver a iniciar con los datos que deseemos. Entonces, como conclusión de nuestro trabajo, podemos ver que se aplicaron los códigos programados a los datos que nos proporcionó el docente y a través de ellos se obtuvieron varias hojas de cálculo, las cuales nos arrojaron unas medidas de diámetros y medidas de largo, decretando así en la primera macro los 630 datos que nos dieron. Y a partir de ese cálculo de medidas de tendencia se determinaron las frecuencias, desarrollando así un histograma en el cual se comprobó que todo salió bien en la macro, con un buen resultado. Con la realización de la segunda macro, que tenía valores n igual a 7, se confirma el teorema del límite central, que es con el cual cada intervalo realiza la obtención de sus respectivos límites y frecuencias, desarrollándolo así el histograma que comprueba que la macro analizó todos los datos con un buen resultado de nuevo.